Me despierto ante la vida como el niño que camina. Voy haciendo fuerte el corazón en cada intento. Se levantan las banderas, algo nuevo nos espera. Quedan tantas cosas bellas que alcanzar. No te me caigas hoy, cógeme fuerte y seguiré contigo. Ese grito de paz, ese canto a la vida. Porque el sueño está en mis manos. Si tú quieres lo salvamos. Y que nadie nos empañe la razón. Hoy me entrego a lo que soy. Nos une un sentimiento, estás a tiempo. Siéntelo, no te me caigas, no. Cógeme fuerte y seguiré contigo. Yo soy del mar, soy del sol. Y en nuestro programa hoy queremos abordar un tema que suele ser muy difícil y también es un tema muy tabú en nuestra sociedad, se habla muy poco. Hace algunos días nada más, alrededor del 10 de septiembre, fue el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Y tenemos el honor de recibir telefónicamente a un amigo de la casa, ustedes conocen sus ciclos aquí en la radio, al psicólogo clínico César Augusto Gálvez. Su matrícula es 596. Con una vasta experiencia, nos ayudará a entender mejor cómo podemos identificar, por ejemplo, las señales de riesgo, cómo acompañar a quienes lo necesitan, pero sobre todo cómo desde la fe y desde la esperanza podemos contribuir a la prevención del suicidio. Un gusto y una alegría, César, tenerte en comunicación. Hola, ¿cómo estás? Es un gusto, un placer estar en contacto con vos y con toda la audiencia para, reflexionar sobre cosas importantes en nuestra vida, en nuestra sociedad, siempre buscando hacer un aporte constructivo para el bien de todos, y sobre todo tratándose de problemáticas actuales, complejas y que eventualmente necesitan un abordaje multidisciplinario. Bien, César, entonces como para comenzar nuestro diálogo, y creo que una de las primeras preguntas que vienen a la mente, al corazón, cuando suceden situaciones o nos encontramos en la vida con situaciones de este tipo, ¿cuáles son las señales, si las hay, las señales de alerta más comunes que pueden identificar o indicar que una persona está en riesgo de suicidio? Bien, hablar de suicidio es hablar de un problema, yo diría, multifactorial, en donde convergen factores biológicos, genéticos, psicológicos, sociológicos, ambientales, etcétera, etcétera. De manera que no es una problemática tan sencilla. Pensemos que entre el suicidio está entre las 20 principales causas de muerte a nivel mundial. Se estima, según algunas investigaciones, que se suicidan 800.000 personas por año o más. Es decir, estamos hablando de una persona que se quita la vida cada 40 segundos. Ahora, ¿cuáles serían los indicios que le pueden hacer sospechar a un familiar con respecto a una persona que se quiere suicidar? Evidentemente no todos tienen una formación clínica para verlo con claridad como lo haría un psicólogo o un psiquiatra, pero yo creo que el familiar del potencial suicida tendría que estar atento, en principio
nosotros distinguimos un lenguaje verbal y no verbal. Cuando la persona lo manifiesta directamente, bueno, ahí es mucho más claro el pedido de ayuda, ¿no? O la señal de alarma en este caso. Pero también sabemos que hay lenguaje y conductas no verbales. A veces la persona deja una carta, hace un comentario aislado, puede hacer un comentario en una red social o puede comentar algo en una red social que a uno le llama poderosamente la atención, la naturaleza de lo que comenta, o el modo como lo dice, ¿no? Entonces, a veces se escucha que la persona en joda, o a veces no, pero hace comentarios aislados. Yo cualquier día de estos me cuelgo, o en cualquier momento me quito la vida, o en fin, comentarios diversos. Esto en cualquier momento se termina, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces yo diría en esos casos siempre estar atento a ese tipo de expresiones y no minimizarlas. Yo personalmente como psicólogo le presto mucha atención y le doy mucha importancia. Eso por un lado. Por otro lado, la vida en general de la persona. Pensemos en una persona que viene con un arrastre de sufrimiento, de fracasos, con ciertas características psicológicas, en donde manifiesta o es evidente que a la persona le cuesta superar ciertos problemas, situaciones y demás. Generalmente una persona que llega a un desenlace de este tipo es porque viene con una patología mental de base y generalmente son depresiones, estados depresivos no tratados, no diagnosticados y no tratados. Entonces, esto es como un común denominador, ¿no? Una persona con una depresión de base sin tratamiento, en esos casos los pronósticos no son buenos. Son mucho más raros y extraordinarios los casos en donde la persona no viene con una depresión, pero eventualmente a raíz de una situación X, por una reacción a partir de una emoción violenta, puede llegar a tomar una decisión de esa naturaleza, pero son casos excepcionales, digamos. De manera que yo creo que el gran desafío del familiar es estar atento a cuando la persona no está bien, sea porque está angustiada, porque lo manifiesta o no, de una manera o de otra, bueno, o con mucha angustia, sentimiento de culpa y demás, pero sobre todo estados de ánimos depresivos, ¿no? Donde la persona no logra repuntar, no se recupera, es evidente que lo padece, y ni hablar si no busca ayuda. Entonces, qué importante que ahí el familiar esté para ver, y en esos casos, como seguramente después lo explico con un poco más de claridad, buscar la ayuda correspondiente, ¿no? Y como para completar, César, entonces esta primera parte y este desarrollo, también pensaba mientras vos hablabas que qué factores de riesgo o situaciones personales suelen estar asociados con el suicidio y cómo pueden las personas enfrentarlo. Con respecto al tema de los factores de riesgo que estén relacionados con este tipo de desenlaces, como es el caso de un suicida, yo diría en principio, bueno, la persona con cuestiones no resueltas, conflictos no elaborados de su historia, que eventualmente eso se traduce generalmente en trastornos del estado de ánimo, ¿no? Sea una depresión mayor, un trastorno adaptativo, un trastorno distímico, un trastorno bipolar, que en este caso, al no ser diagnosticados y tratados como corresponde, son de alguna manera como la antesala de posibles desenlaces de este tipo. Insisto, patologías no diagnosticadas y no tratadas. Por eso qué importante que es la prevención a la hora de, cuando vemos conductas que nos llaman la atención, de buscar la ayuda pertinente. Pensemos también como factores de riesgo cualquier tipo de consumo problemático, sea alcohol, drogas, etcétera, etcétera, que son como esta predisposición a este tipo de situaciones, ¿no? Yo con respecto a esto creo que es importante hacer algún tipo de aclaración, ¿no? Porque
a veces al desconocer estas cuestiones, el familiar o el allegado del suicida, desconoce cosas que son muy importantes. Con respecto al tema del suicidio hay varios mitos, ¿no?, que están como instalados en la sociedad. Por ejemplo, el que dice que se va a suicidar no lo hace. Eso es totalmente falso. Está comprobado que el que ha dicho que se iba a suicidar lo hizo. Otro mito es lo contrario. Esto de que si no dice nada no lo va a hacer. Falso. En muchos casos, estadísticamente comprobados, que no dijeron nada y lo hicieron. Cosas distintas son las conductas para manipular, en donde la persona lo hace como un chantaje para llamar la atención. Si lo hizo para llamar la atención, no lo va a hacer. Falso. En muchos casos que la persona a veces lo hace para llamar la atención solamente, o a veces lo hace como un aviso para hacerlo, y lo termina haciendo, digamos, ¿no? Y a veces en este juego ahí, en este juego riesgoso, bien entendida es la palabra juego, ¿no?, en esta conducta riesgosa de insinuarlo o amagar para llamar la atención y demás, le puede salir mal y terminar en una desgracia, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con esas cosas y siempre creer en esas y tomar en serio esas sospechas de que puede llegar a ser algo. Otro de los mitos es que está como muy instalado, ¿no? El que se suicida es un cobarde o un egoísta porque no quiso enfrentar los problemas, o bien fue una persona valiente porque se animó a dar el paso. Todo esto es falso. Pensemos que la persona con inclinación suicida tiene un sufrimiento que ya no lo puede sostener. Entonces no es que por ser cobarde o egoísta no quiere enfrentar los problemas. Generalmente no puede enfrentarlo. No puede enfrentar esos problemas que le resultan insostenibles, digamos, ¿no? Él no elige ese estado de ánimo. Yo siempre digo, el suicida lo único que busca es dejar de sufrir. Y a medida que se van acotando las alternativas que no le dan alivio, la posibilidad del suicidio aparece en el horizonte de la persona como la más viable, digamos, o la que termina pensando que es la única que le va a dar alivio, digamos. La verdad que es un sufrimiento terrible lo que sufren estas personas. Y otro de los mitos muy comunes en la sociedad es que hablarle del suicidio o hablar del suicidio con la persona es como que si uno lo va a incitar a hacerlo. Como que si hablamos de eso lo va a terminar haciendo, como que si lo vamos a empujar a hacerlo. Totalmente falso. Está comprobado estadísticamente que hablar del suicidio con la persona, cuénteme desde cuándo piensa esto, cómo ha pensado hacerlo, cuénteme qué le pasa, obviamente, se ha comprobado que eso previene y alivia el sufrimiento de la persona y disminuye el riesgo del suicidio, de manera que es otro mito falso que está instalado. Ahora bien, lo ideal es la evaluación del profesional idóneo, que en este caso es el psiquiatra y el psicólogo. A veces la derivación es directamente un psiquiatra, o a veces es el psicólogo de que al tomar conocimiento de este cuadro hace una derivación. Personalmente yo trabajo, por ejemplo, con una evaluación a partir de un cuestionario en donde se evalúan aproximadamente 20 áreas de la personalidad de la persona, sea el estado de ánimo, el sentimiento de culpa, el sentimiento de fracaso, el llanto, el aislamiento, la imposibilidad para trabajar, etcétera, etcétera, el sueño, la alimentación y demás. Y hay ítems específicos en donde evaluamos el deseo de muerte, el impulso suicida y la concreción de la inclinación suicida. De manera que con todos esos datos que uno recaba clínicamente en una entrevista, tiene la posibilidad de ver con mucho más claridad los pasos a seguir en cuanto a derivación psiquiátrica y estrategia terapéutica, ¿no? Bien, César, te propongo, sé que estás en un vehículo, te estás desplazando, pero te propongo aquí hacer un punto para escuchar alguna canción que la gente pueda reflexionar y pensando sobre toda esta información que hemos recibido, y después continuamos aquí en nuestro programa desarrollando este tema con tanta profundidad y con tanto respeto.
porque hoy puede ser un gran día. Ya volvemos. En un día cualquiera de mi vida, tu mirada tierna interrumpe la rutina. Es tu voz, tus palabras son tus gestos. No hablo con cualquiera, reconozco es el maestro. Poco a poco tú descubres mi pasado, pero no me juzgas, tú perdonas mi pecado. Y me hablas de un amor tan diferente que llena el vacío y lo hace para siempre. Y ahora que has abierto mis ojos y que he conocido el manantial de tu amor, vienes y me ofreces la fuente de agua viva y por eso te pido, Señor, dame de beber, Jesús, mi alma tiene sed de ti. Dame de beber, Jesús, mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed de ti. Sin dudarlo te acercaste a esta mujer, por eso sin dudarlo yo también te anunciaré. Correré a anunciar a todos mis hermanos que eres un Dios vivo, todo amor, un Dios cercano. Oh Jesús, tú eres el Hijo del Hombre, tú eres el Mesías, nombre sobre todo nombre. En espíritu y verdad quiero adorarte. Estamos en Hoy Puede Ser un Gran Día aquí en Radio Corazón. Estamos compartiendo este diálogo tan interesante, con tanto respeto, con tanta profundidad, con el psicólogo clínico César Augusto Gálvez, cuya matrícula es 596, en relación a la jornada de prevención del suicidio que fue el pasado 10 de septiembre, pero que septiembre se toma como el mes de la concientización. Bueno, hemos hablado con él sobre algunos síntomas y comportamientos a los que podemos estar atentos todos, ¿sí? También nuestro psicólogo aquí entrevistado dialogó en el bloque anterior sobre las causas y algunas estrategias para afrontar, ¿sí? La pregunta concreta era qué factores de riesgo, situaciones personales están asociados con el suicidio y cómo pueden las personas enfrentarlos. Estamos en comunicación con él, nos está aguardando así en línea telefónica. Por eso ahora, César, para no retrasarte, te hago dos preguntas más. La primera de ellas es ¿qué papel juegan las redes de apoyo? Como por ejemplo, pienso en las familias, los amigos y los profesionales de la salud mental en esto de la prevención del suicidio. Bien, con respecto al tema de el rol importante, el lugar que ocupan la contención del paciente suicida, las redes, los vínculos y sobre todo el tratamiento profesional, por demás está decir que es clave y es de suma importancia. Lo primero que uno tiene que hacer con una persona con este tipo de síntomas es primero empatizar y escucharla a la persona, ¿no? Que se sienta contenido, que se sienta escuchado, contame qué te pasa. De hecho, hay un número de atención al suicida que es el 135, en donde cuando la persona llama, del otro lado atiende un profesional de la salud mental y lo primero que le pregunta, cuénteme qué le pasa. Entonces, qué importante que es esta escucha empática cuando la persona está mal y uno ve que necesita ayuda. Punto 1. Punto 2, y esto creo que es lo más importante, buscar la ayuda profesional específica, que en este caso es un psiquiatra o un psicólogo, digamos. A veces, en casos de urgencias extremas, ahí es directa la derivación a una guardia psiquiátrica o al psiquiatra.
Ni hablar si la persona está en una situación en donde realmente en ese momento corre riesgo su vida. Lo que se busca en esos casos es que la persona que está al lado no lo deje solo, busque ayuda, obviamente, profesional, evite que quede solo con cualquier tipo de objeto que pueda ser un riesgo, sea un arma blanca, un arma de fuego, mucho más. No dejarlo solo hasta que llegue la ayuda específica, ¿no? Y obviamente buscar ayuda profesional psicológica. El psiquiatra hace un abordaje de urgencia, generalmente se usan antipsicóticos, a veces por la naturaleza del cuadro se lo interna directamente porque no puede estar solo. Y generalmente se hacen tratamientos con antipsicóticos, antidepresivos y demás. Esos esquemas de tratamiento los maneja el psiquiatra. El psicólogo trabaja sobre los conflictos no resueltos que conjuntamente con el psiquiatra van haciendo un trabajo interdisciplinario para que la persona vaya solucionando los conflictos no resueltos. Entonces, qué importante que es esto: hacer terapia psicológica, hacer tratamiento psiquiátrico y bueno, que yo creo que en lo que es la prevención son claves estos aspectos, ¿no? Te hago la última pregunta, César, y obviamente agradeciéndote enormemente este tiempo. Y la gente seguramente escuchando la radio queda con muchas más preguntas, pero me gustaría saber qué mensaje le darías a alguien que está atravesando pensamientos suicidas y no sabe cómo pedir ayuda. Bien, y en términos generales, ¿qué consejo se le daría a una persona que está en riesgo de una conducta de esta naturaleza, como sería el riesgo de suicidio? Bueno, en principio, desde el lado de los familiares, escuchar empáticamente, contame qué te pasa, acompañar. Cuando son casos extremos, de urgencias extremas, obviamente se busca una internación en una institución psiquiátrica, en un servicio de salud mental, o eventualmente un tratamiento psiquiátrico, ¿no? Entonces la ayuda profesional es específica y urgente al psiquiatra, y cuando son casos extremos, directamente una guardia de salud mental para internación. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, el tratamiento psicológico, que a veces es en un segundo momento, cuando la urgencia o cuando el riesgo es alto de que la persona se haga daño. Pensemos, por ejemplo, en una situación concreta en donde la persona corre riesgo de, en el lugar donde está, hacerse daño. En ese caso, no solo escuchar, contame qué te pasa, esta escucha empática, sino también no dejarlo solo, buscar ayuda profesional y evitar que la persona se quede sola con elementos que pueden llegar a ser un riesgo: armas blancas, armas de fuego, estar en un edificio, en la altura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso como primer medida, ¿no? Segundo, buscar ayuda profesional, psicólogo y psiquiatra. Eso se trabaja de manera interdisciplinaria. Generalmente cuando la idea suicida así franca se presenta de manera crónica, con mucha intensidad, el psiquiatra se maneja con antipsicóticos y obviamente con antidepresivos, pero bueno, esos esquemas farmacológicos los maneja el psiquiatra, a la par de los tratamientos psicológicos en las terapias, en donde vamos trabajando los conflictos no resueltos y sobre las cuestiones de su historia, ¿no? Ahora, en general, qué importante, ¿no? De suma importancia, necesario e importante el tema de la prevención en términos generales. Yo diría, bueno, hacer terapia cuando es necesario, buscar ayuda profesional, psiquiátrica y psicológica, profundizar el tema del sentido de la vida. Pensemos en una persona que sabe para qué vive, por qué, que le encuentra un sentido a lo que hace, que lo disfruta. Profundizar el tema de los vínculos, este sentido de pertenencia a una familia, a un grupo, a una comunidad, qué importante que es para una vida, para una salud mental normal. Obviamente trabajar en función de una vida saludable, buena alimentación, buen descanso,
actividad física, actividad deportiva, actividad recreativa, cultural. Todo eso hace que una persona esté bien, se sienta bien y disfrute de la vida, ¿no? También la dimensión espiritual. Nosotros que somos personas de fe sabemos la importancia que tienen los valores, la vida de la gracia, a partir de los sacramentos, la oración, la participación concreta en una comunidad con todo lo que significa vivir la fe y compartirla, transmitirla. Y bueno, y en los procesos terapéuticos trabajar el tema de la autoestima, tan importante, y que son como el común denominador en casos de problemática de esta naturaleza. De manera que nadie está exento de comprometerse con la profilaxis, con la prevención del suicidio a partir un poco de todas estas cuestiones que acabo de nombrar, ¿no? Queridos oyentes, recordemos que la vida siempre tiene un propósito y aunque las dificultades parezcan abrumadoras, hay esperanza. Si conoces a alguien que esté atravesando un momento difícil, no dudes en ofrecer tu apoyo, recordarles que no están solos. La vida es un regalo de Dios y siempre hay luz, siempre hay luz ahí al final del camino. Agradecemos profundamente a César Gálvez, psicólogo, por su tiempo, por su sabiduría, y sigamos rezando y acompañando a quienes más lo necesitan. Bueno, Hernán, ha sido un placer poder compartir este espacio de reflexión para crecer con toda la audiencia, entre todos, cada uno desde su lugar. Y bueno, más que agradecido y siempre a disposición con la radio y con toda la audiencia para hacer el aporte en la medida que se pueda, desde el lugar que cada uno trabaja, ¿no? Gracias. Disfruta la vida con una actitud positiva. Hoy puede ser un gran día. Ni cuerpo que lo resista, tampoco las cosas buenas no duran toda la vida, y siempre que llueve para y siempre se hace de día, y se hace de día. La vida que Dios me ha dado es lo más grande que tengo, por ella sigo soñando, por ella sigo sintiendo, y todo vale la pena, se aprende a vivir viviendo, que solo se aprende a vivir viviendo, que el cielo no está tan lejos si lo buscamos aquí, que la vida vale la pena, vale la pena, vale la pena, que a pesar de todos los males, la vida es buena, la vida es buena, que la vida vale la pena, vale la pena, vale la pena, que a pesar de todos los males, la vida es buena. Los caminos de este mundo son tantos como queremos, a veces lo que elegimos es más de lo que podemos, y aunque nos equivoquemos vale la pena intentarlo, porque no hay camino si no lo buscamos, sino como sabe uno a dónde puede llegar, que la vida vale la pena, vale la pena, vale la pena, que a pesar de todos los males, la vida es buena, la vida es buena, que la vida vale la pena, vale la pena, vale la pena, que a pesar de todos los males, la vida es buena. Vale la pena,